Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un nuevo libro recomendadísimo, un libro que es fascinante, Dysphoria Mundi, de Paul Preciado. Eh, es un libro que salió en el 2022. La primera edición fue en el 2022. Y es interesante este libro por muchas cosas, muchas cosas. Desde ya les digo, no lo terminé porque lo vengo disfrutando hace rato y como que también hay como que irse enterando de las cosas de una manera que las pueda uno asimilar. Sí, lo que noté en principio, a diferencia de otros libros de Preciados, que tiene como un lenguaje más, no tan técnico por momentos, o tal vez uno ya se empezó a empapar y ya hay palabras que va entendiendo, pero yo lo noto más, bueno, tiene características también de otros libros, que es lo personal, rescatar la historia singular, casi como el testimonio que puede ir dando. En este caso, de lo que tiene que ver con el COVID, de lo que tiene que ver con cuando él tuvo COVID y cómo lo va entrelazando. Pero es interesante por distintas cosas. Yo lo que quiero hacer es un breve recorrido de lo que sí pude ir leyendo. Eh, es muy interesante, muy completo el libro, pero vamos a ir viendo como distintos puntos que por ahí les sirvan para entusiasmarse con la lectura. Dice, los saberes de aquellos que hasta entonces habían sido considerados como objetos de la ciencia, del deseo patriarcal o de la economía de mercado, las mujeres, los enfermos mentales, las niñas, los cuerpos racializados, los homosexuales, los prisioneros, las personas trans, los proletarios industriales, agrícolas, sexuales, migrantes, etcétera, empezaron a producir un saber sobre sí mismos y sobre su propia historia de la opresión que se oponía a la verdad históricamente dominante. Un régimen de verdad no es una ideología o una entidad abstracta, sino una articulación específica entre cuerpos, saberes y poderes. Un régimen de verdad es una forma de vida. Esto está avanzado, el libro, lo que va articulando y lo que me parece sumamente importante es todo un desarrollo que yo podría tal vez decir, no es un desarrollo teórico, sino más bien un planteo filosófico de lo que entiende por disforia. Ese planteo filosófico se le va expandiendo, se le va abriendo, va tomándolo en su dimensión política y lo va haciendo dialogar con distintas cosas. Por ejemplo, al principio dice, la pregunta ya no es quiénes somos, sino en qué vamos a convertirnos. Es un planteo donde el tiempo cambia, donde hay algo que se rompe, está como nombrando todas las rupturas posibles para hacernos cargo de la época y de este tiempo en el que estamos viviendo, que el COVID le da como una gran expresión de muchas de las cosas que se fueron planteando en otros libros de Preciado. Por ejemplo, dice, para imaginar juntos lo que vamos a hacer, necesitamos otra historia política del cuerpo vivo y una narrativa diferente sobre los procesos de sujeción y subjetivación animal, sexual, de género, de clase y racial. Es muy interesante todo el planteo que me encontré en este libro de todas las nuevas narrativas, otras veces no lo dice así como nuevas narrativas, sino una narrativa diferente, la posibilidad de que haya otras narrativas para hacernos cargo del lenguaje que se empieza a incorporar cuando, por ejemplo, se empieza a nombrar el COVID y todo lo que eso implica. Por ejemplo, en otra parte dice algo que me parece como un resumen muy interesante. No hemos hecho más que empezar a pensar. Es un gran pensador Paul Preciado, es un gran articulador de la filosofía, de la política, de distintos planteos que me parecen de suma urgencia e importancia. Y además el libro tiene como diversos atractivos. Los primeros textos son como estos, de ensayo, más ensayo político, filosófico. Después va haciendo una pequeña declinación, sacando las consecuencias de eso, y va haciendo como un juego poético, donde va nombrando, nos vamos a ir encontrando con esto que son oraciones fúnebres, dependiendo de qué apartado está con qué apartado está dialogando,
por ejemplo, es oración fúnebre. Nuestra Señora de las Ruinas ruega por nosotros. Nuestra Señora de los Ricos ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Violación ruega por nosotros. Y así va nombrando distintas cosas. Si se toma con la psicología, aparecerán, o con el psicoanálisis, aparecerán distintas oraciones, como una gran oración, una gran surtido de palabras de despedida, tal vez también. Uno de los puntos claves es todo lo que encontramos en el capítulo 5, cuando ya el capítulo 5 se llama como el libro, Dysphoria Mundi, articula una frase de William Shakespeare que, disculpen mi inglés, es en Hamlet, se encuentra que dice, Time is out of joint. No sé si es joint, pero bueno. Y él hace un gran paneo de esa frase, de cómo se fue traduciendo, y lo va a empezar a articular. La narrativa está como fuera del juego, o perdió la bisagra, o se cambió de eje, o el tiempo se cambió. Bueno, va a ir analizando qué es esto que podríamos decir que se rompió, que se cambió de eje, que ya no está, que está fuera de juego. ¿Qué es esto? Una de las cosas que va diciendo es, por ejemplo, un nuevo tiempo comienza cuando el lenguaje, que es un ser vivo, se reproduce alumbrando palabras que antes no habíamos oído ni pronunciado nunca. Esto me parece muy, muy enriquecedor. No solo porque está el planteo de las palabras que se alumbran y se vuelven a escuchar o a resonar con otra figura en la actualidad, sino también las palabras que nunca habíamos escuchado pronunciar, las nuevas palabras, las nuevas narrativas, narrativas diferentes que necesariamente implican poderse hacer cargo de hacerse cargo de una época. Por eso también Preciado es una persona hábil en el discurso, porque tiene muchas palabras que nos puede proveer en todo lo que va pronunciando. Están las oraciones, están los apartados, va haciéndose cargo de las narrativas, de la política, de los cuerpos, de bueno, de muchísimas cosas. Es muy enriquecedor el libro. Y después empieza también, como en esas declinaciones, los ensayos más políticos filosóficos, después las consecuencias de esos ensayos políticos filosóficos, que la articulación de esta frase con las distintas consecuencias, aparece él en primer plano con haberse enfermado de COVID, el encierro, la lógica del encierro, se estaba mudando y todo eso, la lógica del amor, de los cuerpos, de, de las diversas cosas que fueron pasando de la enfermedad, lo que fue pasando a lo largo de toda la pandemia. Eh, un resumen, tal vez, de lo que me parece importante. No, es un libro que no se puede resumir. En sí mismo hay como que tomarlo en cada eje y pensarlo. Y tiene muy buena prosa, o sea, muy buena prosa en el sentido de que se van interrelacionando los textos y se van complementando. Y entonces eso lo hace muy atractivo. El libro es un libro, me parece que es un libro que va a ser un librazo, ya lo es, pero va a ser un libro que me parece que va a ser leído durante mucho tiempo porque es muy enriquecedor. Eh, por ejemplo, el planteo de Dysphoria Mundi lo podemos resumir así. Dice, Dysphoria Mundi es lo que viene después de Auschwitz y Hiroshima. Dysphoria Mundi es lo que viene después del fin de la historia, de la posmodernidad y de la fragmentación de los grandes relatos. Todo el tiempo va y viene con la idea de que hay un nuevo lenguaje, una nueva forma de portar ese lenguaje, nuevos cuerpos. Me parece que es consecuencia de distintos planteos que ya viene haciendo, pero que con la excusa del COVID y al ser una cuestión pandémica planetaria, mucho de lo ya pensado por Preciado le sirve como para plantearlo y mostrarlo con ese ejemplo, como efectuándose la digitalización, un montón de cosas, efectuándose la coerción por todo eso, efectuándose en el día a día. Me parece que entonces los anuncios que Preciado viene haciendo con este libro encuentran un buen resumen de las consecuencias de las que tendremos que ponernos a pensar
tendremos que hacernos cargo y a la vez tendremos que hacer algo al respecto. Así que bueno, sin más, es un libro hermoso que se lo súper recomiendo. Disforia Mundi de Paul Preciado. Gracias.